Mateo 2, versículo 2. Vamos a, seguimos viendo el tema de si Jesucristo es Dios. El mundo, ¿verdad? Busca excusas siempre para no creer en Él. Siempre buscan errores en la Biblia, según ellos. Siempre están buscando algún error, ¿verdad? O según ellos, ¿verdad? Que tiene errores. Sí, tiene typos. A veces yo he encontrado algunos donde cuando la copiaron de una página a otra, se equivocaron a veces en el nombre, también, por ejemplo, la traducción del hebreo al español no fue una cosa fácil, ¿verdad? Entonces, pero la gente no entiende estas cosas, pero el mensaje está ahí, ¿verdad? Y a veces yo ni siquiera me meto en esas cosas porque a veces la gente empieza a decir, bueno, ¿y dónde tienen los errores? ¿Y dónde tienen los problemas? ¿Verdad? No, mira, hermano, no busques errores en la Biblia, no tiene errores, ¿verdad? Yo me he dado agarres con hermanos que son universitarios, son ingenieros, son, hermano, andan buscando la verdad, rogando no encontrarla, ¿verdad? Porque cuando uno quiere, de verdad está buscando la verdad, eso significa que estamos dispuestos a vivir la verdad. Porque están buscando mentira para vivir en mentira. ¿Están conmigo, hermano? Y Dios no es mentiroso, dice allá en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Bueno, cuando uno anda mal, siempre está buscando errores en las cosas del Señor para alejarse del Señor. Y hermano, yo me he dado cuenta, me he dado unas arrepentidas, digo, no, jamás pensé yo así. Porque, hermano, con el Señor no podemos estar jugando. El Señor dice, bueno, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿O vas a estar jugando conmigo? ¿Sabes qué? Te va a ir como en feria. Y así les fue a los hebreos en el desierto. ¿Se acuerdan? Regresando al tema, vas a encontrar gente que se dice cristiana, hermano, allá. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Hay dominaciones, hay diversidad de religiones que, entre comillas, se dicen cristianos, pero no creen la palabra de Dios, ¿verdad? Estábamos hablando, por ejemplo, ayer estábamos hablando con mi esposa de los apostólicos. Es una religión que deriva de los protestantes, y ellos no creen en la Trinidad, ellos no creen en el Espíritu Santo. Dicen que solo hay un Dios. Bueno, hay una serie de cosas que tienen. Pasen, hermanos, bienvenidos, pasen, el Señor les bendiga. Hermana Yadira. Hola. ¿Es su esposo? Sí. Oh, bienvenido. Gracias. ¿Cómo se llama? Disculpe. Me llamo Antonio Montejo. Antonio Montejo, bienvenido, Antonio. Señor les bendiga. Pásenles una Biblia, siéntese alguien con la Biblia ahí para que puedan leer ellos. Llegaron los gemelos. Y eso sí los conozco ya por muchos años. Pues no tantos años, unos 2, 3 años, no me acuerdo cuándo los conocí, pero conocemos a Nelson y Addison y ¿cómo se llama? Alan. Y Alexa. Y Alexa. Y Alexa. Pero sí, bueno, pues agarren, pónganse cómodos y estamos estudiando la Biblia, ¿ok? Y como les estaba diciendo, hermanos, la Biblia enseña claramente que Jesucristo es Dios. Y el mundo, la religión falsa va a tratar de desanimarnos, tú eres creyente, ya has creído en Cristo Jesús como Salvador personal. El diablo va a andar atrás de ti como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar.
Uno no cree esas cosas, pero esto es verdad, hermano. Esto es serio, esto es verdad. Porque, mira, el diablo, y una vez que tú has conocido la verdad, él va a querer desviarte de la verdad. Él va a querer que tú sigas en la mentira, y él quiere que te vayas al infierno. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan de la parábola de del sembrador? ¿Se acuerdan? Dice que, como del ejemplo, que dice que hay uno que es sembrado, o sea, la semilla es la palabra del Señor y la tierra es la persona, ¿no? Y cuando la tierra es dura, pues la semilla no trabaja, no germina, no nace siquiera. Y bueno, ¿qué pasa? Inmediatamente se pierde, ¿verdad? Ni siquiera puede brotar, ¿verdad? Y dice, inclusive pueden ver en esa parábola que dice que viene el diablo y arrebata la palabra de la persona para que no crea y se salve, ¿verdad? Y así es, hermano, el diablo, él quiere que, como él va a estar en el infierno, pues él quiere que todos estemos allí. Pero déjame decirte que ese no es el propósito de Dios. Dice la Biblia que Dios quiere que todo ser humano sea salvo, que todo el mundo venga al conocimiento del Señor. Amén. Entonces van a salir religiones, van a salir falsas doctrinas que van a estar pues tratando de desviar a los creyentes, ¿verdad? Para que no crean, ¿verdad? Ahora, cuando ellos dicen que Jesucristo no es Dios, ya hemos estado viendo esto por no sé cuántas semanas, ya ni las he contado, hermano. Yo creo que van como 3, 4 semanas que hemos estado estudiando este tema, o más de 4 semanas. Y hemos visto un sinfín de pasajes de la Biblia donde claramente el Señor demostró que Él era Dios, ¿verdad? Dicen, ¿y dónde dijo Cristo que Él era Dios? Hermano, por todos lados la Biblia demostró y enseñó que Cristo es Dios. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Bueno, déjenme orar para seguir adelante. Bendito Padre Celestial, le pido nos visiten esta tarde, que nos hable a través de su palabra, que podamos entenderla, Señor, y abran los ojos, Señor, el corazón, y se lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Entonces, están en Mateo 2:2, ¿verdad? Amén. Mateo 2:2, ahí vamos a dar inicio. En Mateo 2:2 dice la palabra del Señor. Quiero que lean conmigo desde el versículo 1. Me voy despacio, ¿verdad? Para que entendamos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuánta gente no sabe la historia de esto, verdad? Ahora, ¿por qué vamos a leer esto, hermano? Porque dice la Biblia que cuando vinieron estos magos, magos significa solamente sabios, gente sabia, vienen del oriente. No sabemos exactamente de qué parte del oriente, puede ser de Irán, más allá del Medio Oriente, ¿verdad? Se vienen siguiendo una estrella, ¿verdad? Dios me imagino que un ángel les dijo, vayan, sigan esa estrella hasta donde se pare, allí donde ven esa estrella, ahí va a estar el Cristo, ahí va a estar el Hijo de Dios, ahí va a estar Dios. Y vemos, hermano, en ese pasaje, dice en el versículo 2, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué dice, hermano? Adorarle. Ahora, sabemos bien que Dios, hermano, no permite que a nadie más se le adore más que a Dios, ¿verdad? Y vimos en Hebreos, ¿verdad? Que el mismo Padre Dios, ¿verdad? Les ordena a los ángeles que adoren a su Hijo, ¿verdad? Porque sabemos que Dios, hermano, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene su trabajo, pero es un Dios en 3 personas. El Padre está en el cielo, nadie lo ha visto jamás.
El único que le ha dado a conocer es el Señor Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario para salvarnos y derramó su sangre por nosotros fue el Señor Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. El Padre nunca vino y murió en la cruz del Calvario. ¿Sí están conmigo, hermano? El que se quedó para poner el sello para salvación y redención, para que tengamos vida eterna y para que el día que Cristo venga resucitemos, hermano, fue el Espíritu Santo. Y tú lo vas a ver por todos lados en la Biblia. Es llamada la Santa Trinidad, ¿verdad? Entonces, adorar al Padre y adorar al Hijo, hermano, es adorar los dos. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Juan 5, ¿verdad? En Juan 5 dice: el que adora el que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Pero hay religiones que no creen en Cristo, dicen que quieren llegar al Padre. Pero Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo. Amén. ¿Ok? Entonces ahí vemos claramente que dice que estos magos, hermanos, vienen y adoran al Señor cuando acaba de nacer, ¿verdad? Si el mismo Dios les dice que deben de adorarlo, obviamente le está permitido porque Él es Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? Miren, vayan quiero, para que entremos todos en la misma página, quiero que vayan a Hebreos 1. Hebreos 1. En el versículo 5. ¿Ya están ahí, hermano? Amén. Hebreos 1 en el versículo 5. Deben un amén cuando ya estén todos ahí Amén. para enseñar eso. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok. Vean, quiero que vean cómo el mismo Dios Padre, está diciendo a los ángeles: adoren a mi Hijo. Él es Dios. Ok. Todo el pasaje lo dice claramente. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice: yo seré a él Padre, hablando de Cristo, y él me será a mí, ¿qué dice? Mi hijo. Dice el 6, versículo 6. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle, ¿qué dice, hermano? Todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles. ¿Sí lo leyeron, hermano? Amén. O sea, el Dios Padre está permitiendo a los ángeles que adoren ¿a quién? Al Hijo. A su Hijo. ¿Por qué? Porque si Dios Padre si el Padre es Dios, pásenle el agua, hermano. Ya no. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo mismo, dijo: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Somos. O sea, el mismo poder que tiene el Padre lo tiene el Hijo. ¿Sí? Amén. Ok, por eso dijo ahí en Juan 5, también dijo el que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Verdad? Dice estamos en el versículo 6, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle, ¿qué, hermano? Todos los ángeles de Dios. Dice el 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero mira lo que dice el 8: mas del Hijo dice: tu trono, ¿qué dice, hermano? Oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Sí lo leyeron, hermano? Le está diciendo, el Padre le está diciendo al Hijo, dice: tu trono, oh Dios. Dice: tú eres Dios, ¿verdad? Y sigue, dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dice: cetro de equidad es cetro de tu reino. Dice el 9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
Dice, cuando leo de alegrías más que a tus compañeros. Y dice el 10, dice, y tú, dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, dice, son obra de tus manos. Está diciendo, tú eres el creador, porque Cristo es el que creó todas las cosas. Amén. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que da vida eterna. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera de Él no hay Dios. Eso dice Isaías. Entonces, vemos, hermano, claramente, ¿verdad?, que estos versículos nos enseñan que Jesucristo es Dios. Ahora, vas a ver, te vas a encontrar muchas religiones falsas que dicen, bueno, nosotros somos cristianos, creemos en Cristo, pero Él no es Dios. Ahora, ¿qué problema hay con esto, hermano? Ellos dicen, bueno, sí, Él es el Hijo de Dios, pero Él no es Dios. ¿Sí están conmigo? Hay un tremendo problema con esto. Cuando alguien dice eso, hermano, eso significa que tú no eres salvo. Eso significa que tú no puedes ir al cielo. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué? Porque ¿quién perdona pecados, hermano? Cristo. Cristo, ¿no? Entonces, si Cristo no es Dios, Él no te puede perdonar pecados. Él dice, y la Biblia dice que Él vino a perdonar, ¿qué? Nuestros pecados. Y eso lo vimos en el domingo pasado. Vimos varios versículos donde la Biblia enseña claramente que Cristo perdona pecados. Si Él no perdona pecados, tú y yo estamos fritos. Nuestra fe está muerta, no sirve para nada. Es como aquellos que dicen que no resucitó. Pablo dice, bueno, si Él no resucitó, tú y yo, pues, todo lo que estamos haciendo es en vano. Nuestra fe es inútil, no sirve para nada. Ahora, mucha gente se vuelve ecuménica, en el sentido que dice, bueno, creer en Cristo no es tu hermano. Tiene que creer en Cristo para que pueda ser tu hermano. Dice Juan 1, 12 al 13, dice, a lo suyo vino, y lo suyo, ¿qué? No le recibieron. ¿Qué pasa? Pues no le recibieron. Cualquiera que no le recibe no va a ser parte de Él, ¿no? Dice, a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron, más a los que le recibieron les dio, ¿qué? Potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora, ¿sí me entienden, hermano? Amén. Miren, yo tengo familiares, ¿ok?, con distintas religiones, pero ellos no creen en Cristo como Dios, no creen en Cristo como Salvador personal. Ellos están haciendo obras para irse al cielo. ¿Y sabes qué? En el segundo servicio voy a explicar eso, hermano. Te lo voy a adelantar, en el segundo servicio voy a enseñar acerca de la gente que pone quiere establecer su justicia para ir al cielo. En otras palabras, dicen, Cristo no es suficiente para mí, yo solito puedo llegar al cielo, yo soy mejor que Dios, yo soy Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Qué pasa con eso? Bueno, déjame decirte que tú y yo no salvamos ni una mosca. Digo el Señor, tú no puedes hacer ni siquiera un cabello blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos don de salvación. Yo no me puedo salvar a mí mismo, no te puedo salvar a ti, ni tú mismo, ni yo mismo puedo salvar. Es solamente don de Dios. Eso es lo que dice Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Amén. Entonces dice Efesios 2, 8 y 9, dice, por obras, por gracia, sois salvos, pero por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se glorie. Entonces la salvación está solamente en confiar en el Señor. No está en que tenemos que hacer obras. Ahora, es bueno hacer obras, no malentiendas, es bueno hacer obras, pero las obras no son para gloriarnos de que vamos a ir al cielo, porque las obras nos salvan, ¿verdad? Pero hacer buenas obras demuestra que somos creyentes, que somos hijos de Dios, ¿sí? Pero en ningún lado de la Biblia dice que tú puedes ir al cielo portándote bien, haciendo obras. ¿Sabes qué? Mira, en el cielo van a estar gente que era mala. En el infierno va a haber muchos más que según se portaron bien, ¿verdad? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El cielo va a estar lleno de gente que hizo buenas obras. Y podrías decir, ¿es Dios injusto? De ninguna manera. Porque, hermanos, la salvación es solamente a través de Cristo. Por eso él dice claramente en Juan 14, 6,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 4:12, porque no hay un nombre, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo, solamente confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Porque solamente la sangre de Dios, hermano, puede purificar nuestros pecados, y Cristo es Dios. Ahora entienden por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario. La sangre de un humano no salvaba a nadie. Los judíos, hermano, cuando ellos practicaban los sacrificios, cuando sacrificaban los corderos, cuando sacrificaban los toros y las becerras, hermano, eso el Señor les dio posibilidad que les perdonara ciertos pecados. Pero dice la Biblia que no todo pecado era perdonado. ¿Están conmigo, hermano? Había pecados que no podían ser perdonados. Ahora, y eso era nada más para estar cerca de Dios, eso no era para ir al cielo. ¿Están conmigo? Eso era nada más para pertenecer a la congregación de los israelitas. ¿Se me entiende? Porque si alguien cometía un pecado de muerte, no podía pertenecer a la congregación, tenía que morir. Por eso se llaman pecados de muerte. Bueno, es otro tema, no me quiero salir mucho del tema. Estamos viendo el tema, hermanos, ¿de dónde dijo Jesucristo que era Dios? Está por todos lados. Quiero que vayan a ver Mateo 28, 16 y 18. Mateo 28, 16 al 18. Es el último capítulo de Mateo. Ahí me dan un amén cuando lleguen, hermano. 28. Mateo 28, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Aquí, en este pasaje, hermano, el Señor Jesucristo ya había resucitado. Otro punto importante para entender que Él es Dios. Nadie puede resucitar, ¿verdad? Nadie le dijo yo, porque yo pongo mi vida y la vuelvo, ¿qué? A tomar, porque Él es Dios. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, como Jonás estuvo en el pez, ¿se acuerdan? Del vientre. En el vientre del pez, 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo estuvo muerto en la tierra, ¿verdad? En la tumba, 3 días y 3 noches. ¿Ok? ¿Tú has sabido de alguien que pueda resucitar después de 3 días estar bajo tierra? No se puede. Él mismo resucitó a Lázaro. Lázaro tenía 4 días, hermano, de haber muerto. Ya estaba, dice la Biblia que cuando abrieron la piedra, quitaron la piedra de la tumba, dice que olía mal, estaba putrefacto, estaba podrido, hermano. ¿Están conmigo? ¿Ustedes alguna vez han olido un animal muerto? Se pudre, ¿verdad? Miren, hermanos, nosotros cuando nosotros morimos, dice la Biblia que se sale nuestro espíritu, nuestra alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo que nos mantiene vivos. Cuando el Señor dice hasta aquí llegaste, tu espíritu va con Dios, ¿verdad? Y tu alma, pues si eres salvo, pues se va a la presencia de Dios para cuando venga la resurrección. ¿Están conmigo, hermano? Porque va a haber resurrección. De buenos y malos va a haber resurrección. Ahora, cuando venga la resurrección, pues nos va a dar otro cuerpo para vivir eternamente. Tú dejas de existir
¿verdad? Tu cuerpo, mueres, tu cuerpo deja de existir, se va a hacer polvo, se va a hacer nada. Ya no puedes mantenerlo porque tu espíritu se fue. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se empieza a descomponer, se empieza a echar a perder. Pero por eso es que, como dijo Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? Así también dice que pues no cree en el Señor, ¿verdad? Está muerto realmente. Ok. Pero vamos al punto aquí. En Mateo 28 ya había resucitado el Señor. Y en el 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice, hermano? Le adoraron. Le adoraron. Ok, vamos a hacer una pausa. ¿Y por qué le adoraron? Porque era Dios. Porque en ese punto ellos ya entendieron que Él era Dios. ¿Verdad? Amén. Hay un dicho que dice, ¿cómo dicen? Dice que el que no conoce a Dios, a cualquier cosa se le hinca, ¿no? Vea, qué santo sea. O le adoran. No, hermano, ellos estaban adorando al verdadero Dios. ¿Verdad? Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos, ¿qué dice, hermano? Dudaban. Dudaban, ¿verdad? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, dice, me es dada, ¿qué dice, hermano? En los cielos y En en el la cielo, tierra. en la tierra. A veces nosotros leemos esto, hermano, y no le damos importancia. Pero cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, Él dice: yo mando en el cielo y yo mando en la tierra. ¿Qué significa eso? Él es Dios. Amén. Si yo te dijera: yo mando en el cielo y yo mando en la tierra, ¿tú me lo creerías? ¿Verdad que no? Porque tú sabes que no soy Dios. Pero Él es Dios. Y el único que decía estas cosas era el Señor. Ahora la gente se pregunta: ¿y en dónde dijo Cristo que Él era Dios? Te lo está diciendo allí claramente. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, yo soy Dios. Es lo que está diciendo ahí. Si Él te dice: yo tengo poder en los cielos y tengo poder en la tierra, yo soy el Todopoderoso, dice Apocalipsis, ¿verdad? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Amén. Dice el Señor. Entonces, hermano, dicen: ¿y en dónde dice? ¿En dónde dijo Cristo que Él era Dios? Allí está bien claro, hermano. Más claro, ¿cómo dicen en México? Más claro, ¿cómo? Más claro que el agua, más claro no canta un gallo, ¿no? ¿Verdad? Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Qué dice, hermano? Y del Del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad también, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que ponerle atención a estos pasajes. Porque alguien te va a preguntar: ¿me puedes enseñar? Además, yo he visto gente que a veces le pregunta a los ganadores de almas: ¿me puedes decir en dónde dice tu Biblia que Jesucristo dijo que era Dios? Hermano, está por todos lados. Por eso les digo, hermanos, apunten estos pasajes que estoy enseñando. Y cuando alguien te viene y te pregunta, dices: mira, aquí dice. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Y sabes qué? No necesitamos ser súper sabios o memorizarnos toda la Biblia, pero si traemos estas cosas con nosotros, ¿verdad? Podemos enseñarle a la gente para que se conviertan de las mentiras a la verdad. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Ok. Quiero que vayan a Isaías 45, 23. Está en el Antiguo Testamento. Ok, 45, 23. Ahí me dan una vez cuando llegue.
45, 23. Dice el 22. Dice, mirad a mí. ¿Y qué dice, hermano? Dice, salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay, ¿qué dice? Más. Ahora, si tú lees todo el libro de Isaías, hermano, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Ok? Por es más, toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Habla, la Biblia a veces habla de Dios Padre, ¿verdad? Y ahora, no le estoy quitando méritos a nadie, no le estoy quitando méritos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, pero toda la Biblia casi siempre habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, Él merece toda la honra y toda la gloria, eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que vino siendo Dios, dice la Biblia, que se humanó, se hizo hombre, ¿verdad? Siendo eterno, ¿verdad? Se hizo débil, se hizo humano para venir a salvarnos. ¿Alguien está conmigo? Amén. Arriesgando a quedar en el intento, porque si Él hubiera pecado, hermano, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos. Es lo que mucha gente no entiende. Él cometió hizo un tremendo sacrificio por nosotros, ¿verdad? Imagínate, tú eres eterno, porque te lo voy a poner de esta forma. Tú eres eterno, tú eres dueño de todo este mundo, tú controlas todo este mundo, tú tienes todo el poder del mundo, tú no te enfermas, tú tienes todas las cosas. ¿Sí están conmigo, man? Imagínate que tú eres Dios. ¿Ok? Y ahora te dicen, bueno, mira, hay un mundo de gente que necesita ser salvo y tú necesitas convertirte de inmortal, ahora te vas a hacer mortal. ¿Sí están conmigo? Antes no morías, no podías morir porque eres eterno, pero ahora te tienes que humanar, te tienes que hacer humano. Y ahora vienes y eres humano, y eres débil, y puedes pecar, pero aquí, si tú al pecar, significa que tú te vas a volver igual que todos los demás. Ahora eres mortal, ahora tú vas a poder morir. ¿Están conmigo, man? Amén. Entonces, si tú estuvieras en esa situación, yo te aseguro que, no, ¿sabes qué? Yo no voy. ¿Alguien está conmigo, man? Y este es el amor de Dios, hermano. Dice la Biblia en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y gracias a Dios por Cristo Jesús, hermano, que decidió venir a salvarnos. Porque nosotros no nos podíamos salvar, estábamos condenados desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando perdieron la inmortalidad en el jardín del Edén, desde entonces, dice Romanos 3:26, ¿verdad? Dice, no, 3:23 dice, porque la paga del pecado, no. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:26 dice, porque la paga, ¿qué? Del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando ellos pecaron, su paga por su pecado fue muerte. Por eso desde entonces todos morimos, porque nosotros somos descendientes de Adán y Eva. A veces el ser humano, hermano, vive en una tremenda realidad y no lo entiende. ¿Saben conmigo, hermano? Es como un drogadicto, un borracho, hermano, vive en una tremenda realidad. Ellos saben que las drogas, el alcohol, ¿verdad? Lo pueden matar, pero no lo creen. Nosotros, hermanos, sabemos que vamos a morir. Podemos morir en cualquier minuto, en cualquier segundo. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Pero no lo entendemos, ¿verdad? Esa es la realidad, que podemos morir en cualquier minuto. Pero ¿sabes qué? No todos aceptan a Cristo como Dios y Salvador. No todos creen en Cristo para salvación. Yo me he encontrado gente que dice, yo creo que no hay nada de Dios después de la muerte.
Un minuto antes estábamos hablando de la muerte, estábamos hablando del diablo, estábamos hablando de los espíritus, la gente cree en el espiritismo, pero no creen en Dios. Sí, la contrariedad, ¿no? Y a veces es el ego, es el orgullo, ¿verdad? Que no los deja aceptar que son pecadores y que necesitan a Dios. Ellos dicen, no, yo le voy a ganar a Dios. Déjame decirte que no se puede, man. La Biblia dice que Dios estableció que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Va a haber un juicio después de la muerte. Hay otra vida después de la muerte. Esa es la realidad, esa es la verdad. Nosotros sabemos que morimos, ¿no? Amén. ¿Podemos negar que no morimos? ¿O podemos decir que no morimos? ¿Hay alguien que diga que no muere? No, todos vamos a morir. Y dice la Biblia que Dios estableció que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué pasa en ese juicio? Hay mucha gente que se atreve a decir, oh, yo le voy a ganar, porque se creen como un chapo, ¿verdad? Pero déjame decirte que allá no, allá el chapo, bueno, aquí le puede ganar el chapo a los jueces, a la justicia, ¿verdad? Pero allá nadie le va a ganar a Dios, hermano. Porque el que llega allá ya ha sido condenado, ya es una persona que ha sido encontrado culpable, ya no hay para atrás, ya no se puede retachar y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar las cosas, ya es demasiado tarde, porque tú sabes que alguien que muere no puede regresar. El único que regresó fue el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si tú analizas un juicio, ¿ok? Un juicio, ¿a un juicio van inocentes? No. Bueno, podemos decir que a veces se equivoca la justicia, ¿verdad? Pero generalmente a un juicio no va ningún inocente. Si van a un juicio es porque ya ha sido encontrado culpable, ¿verdad? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, imagínate, toda la gente que llegue a ese juicio, hermano, es gente que jamás aceptó a Cristo como Salvador personal. Esa es la realidad. Porque la misma Biblia dice, allí en ese mismo pasaje, dice que dice Dios estableció que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso es para aquellos que no creyeron en Cristo, ¿verdad? Pero en el siguiente pasaje, en el 9:28, dice, pero viene a salvar a los que los esperan. Mira, vayan a leerlo, vayan a Hebreos 9:27. Me estoy saliendo un poquito del tema, hermano, pero todo esto es para entender lo que estamos viendo, ¿ok? En Hebreos 9:27. En Hebreos 9:27. ¿Ya están ahí, hermano? Ok, en el 9:27, ¿ya lo tienen allá atrás todos? Sí. Pues voy a esperar un segundo más. Amén. No me dicen amén cuando ya estén. Ok. Dice, es que esto es importante, hermano. Esto es muy importante porque acuérdate que es tu vida. Es mi vida eterna, no es nada más de esta vida, pero la que viene. 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. ¿Y qué dice, hermano? Después el juicio. Ok. Esto, hermano, va a ser para todo aquel, el juicio, escúchame bien. Este juicio es para todo aquel que no creyó en Cristo en vida. ¿Están conmigo, hermano? Esto no es para los creyentes. Hay mucha gente que tiene la idea que todos vamos a ir al juicio. No. El juicio es para todo el incrédulo, ¿ok? Y te lo voy a comprobar en el siguiente pasaje. En el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan. ¿Sí ven la diferencia? Unos van al juicio y unos estamos esperando al Señor Jesucristo que venga por nosotros, ¿verdad? O sea, no hay tal cosa que Dios va a juzgar
a creyentes y no creyentes. No, Dios dice, Abraham le dijo, yo sé que tú no eres un Dios que haga tal cosa. Dios no puede juzgar a aquel que ha creído en Cristo como Salvador. Por eso vino el Señor a salvarnos. O sea, el propósito de Cristo, hermanos, es salvar al hombre. El propósito de Cristo es que no vaya al juicio. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Esto es muy importante. Es muy importante que entendamos esto. Porque si tú crees que vas a ir al juicio, déjame decirte que tú no eres salvo. Así de simple. Si tú estás esperando un juicio, entonces tú no has creído en Cristo como Salvador personal. Tú no estás confiando en Cristo para salvación. ¿Sí están conmigo, man? Amén. Así también todo aquel que dice que cree en Cristo, pero no cree que Él es Dios. Entonces, si cree en Cristo, pero Cristo no es Dios, entonces Cristo no le puede salvar. Por muchas razones. Porque si Cristo no es Dios, entonces en vano es su muerte en la cruz. Su sangre no es suficiente para salvarnos. ¿Sí están conmigo, hermano? Eso es lo que dice Hebreos 10. Miren, ahí vayan a Hebreos 10, ahí adelante, solo vayan una página. Hebreos 10, 26. En Hebreos 10, 26, ¿verdad? Nos da un ejemplo, ¿verdad? De que alguien que habiendo conocido a Cristo lo niega. Alguien que sabe que Cristo lo puede salvar, pero aún así se niega a aceptarlo. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Lo vamos a leer, y lo voy a leer despacio para que lo entendamos, ¿verdad? Los hebreos, déjame explicarte quién es el libro de Hebreos. Los hebreos son los mismos israelitas. A veces la gente los pone judíos, les pone hebreos, les pone israelitas. Es la misma gente, ¿verdad? Y ahorita no me voy a poner a explicar las diferencias, y hay diferencias, pero cuando habla de hebreos, habla del pueblo en general. ¿Sí están conmigo? Amén. Ok. Dice los hebreos habían creído en el Señor. Este es un grupo de hebreos que habían creído en Cristo. Pero ellos estaban regresando al judaísmo, que ya decían, bueno, es que sí, Cristo salva, pero tenemos que hacer obras para ir al cielo. Tenemos que seguir confiando en la ley de Moisés para ir al cielo. Entonces, el que escribe el libro de Hebreos les dice esto. Dice el 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Qué dice, hermano? Por los pecados. Por los pecados. Dice, porque si, hermano, alguien que se le da el evangelio, que le hablan de Cristo y le enseñan que Cristo salva, y él quiere seguir confiando en sí mismo, o quiere seguir confiando en sus obras, o quiere seguir confiando en otra cosa, hermano, pues no queda más que no queda más sacrificio por él. Lo que Cristo sacrificó en la cruz del Calvario, ya no hay otro sacrificio, no existe más. Dice, sino una horrenda, ¿y qué dice, hermano? Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. ¿Qué dice? A los adversarios. Eso es lo que queda, ¿verdad? Para una persona que rechaza a Cristo como Salvador personal. Alguien que lo rechaza en muchas maneras, hermano. Hay gente que dice, bueno, él es el Hijo de Dios, pero él no es Dios. Hay un tremendo problema ahí, ¿ok? También cuando dicen, bueno, es que la Trinidad no existe en la Biblia, está por todos lados en la Biblia. Y hemos visto, hermano, que ahorita no es el tema, pero si alguien rechaza la Trinidad, como alguien que dice, bueno, es que Cristo no es Dios, solo el Padre es Dios y el Espíritu Santo, pues él solo es un viento. La Biblia dice que es la tercera persona de la Trinidad, es una persona que piensa, dirige, cree y siente, hermano.
Entonces esas personas no pueden ser salvas porque están pecando voluntariamente, están rechazando la verdad voluntariamente. ¿Sí están conmigo, hermano? Ahora, nos da un ejemplo, del 28 al 29, nos da un ejemplo cómo en la ley de Moisés, cuando una persona pecaba, ¿verdad? No había, no había sacrificio. Por ejemplo, si cometió un pecado que era de muerte, lo único que esperaba para esa persona era morir. Por eso se llamaban pecados de muerte. ¿Ok? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice, hermano? Muere irremisiblemente. O sea, no hay salvación para esa persona. Así también, aquel que voluntariamente rechaza a Cristo, ¿verdad? Ahora, si viene alguien y te pone un cuchillo en la garganta y te dice, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Además, yo te aseguro que aquí el 99% de nosotros negaríamos a Cristo. Pero el Señor conoce nuestro corazón, ¿verdad? Amén. No, o sea, tú serías salvo todavía, pero si alguien te, ¿verdad? Si alguien viene y dice, mira, o tú o tu hija, o tu hijo, ¿qué harías? ¿Sabes qué? Pues mejor mátame a mí, pero que salve a mi hijo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Ahora, quiero que lean el 29. Dice el 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? ¿Qué dice, hermano? Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta, ¿qué dice? Al Espíritu de gracia. O sea, alguien, hermano, que le busca peros al Evangelio, le busca cosas a Cristo, dice, no, que Cristo, inclusive me encontró, dice que Magdalena era la esposa de Cristo. Digo, ¿de dónde sacaste esta tremenda cosa? Ah, porque un tal fulano hizo una película y ¿te acuerdas de la película? Hermano, nosotros no nos guiamos por el mundo, no nos guiamos por Hollywood, no nos guiamos por lo que piensa la gente, nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Hermano, el mundo hace películas, son mentiras, son ficción. ¿Alguien está conmigo, hermano? Si tú te estás guiando por lo que dice Hollywood, por lo que dice Facebook, por lo que dice YouTube y lo que dice el mundo, hermano, estás perdido. Tú tienes que basar tu fe en lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo? Que un fulano que hizo una película, ¿y quién es ese fulano? ¿Sí está conmigo, hermano? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hermano, el Señor permitía ser adorado porque Él es Dios. Dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él es eterno. Él es desde el principio. Él creó las cosas. Él es creador. Él creó el mundo. Él te creó a ti y a mí. Ya vimos esto, pero lo vamos a ver otra vez. Vayan a Juan 1:1. Juan 1:1. Lo vamos a ver rapidito. No sé cuánto tiempo me queda, pero me quedan 5 minutos. Bueno, este es solo un repaso. ¿Ok? En Juan 1:1 dice la Biblia que al principio era solamente la palabra de Dios. Y al principio era el verbo. Y el verbo, ¿qué dice, hermano? Era Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. ¿Verdad? ¿Ya lo tienen? Amén. Dejen que lo encuentren todos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Ok, algunos dicen, bueno, es que solo está hablando de palabras. Ok, bueno, te vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Por ahorita. Desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ¿qué dice, hermano? Era Dios. Era Dios, hablando del Señor Jesucristo. Y claro, dice, bueno, ahí no menciona al Señor Jesucristo. Bueno, pues lo va a mencionar más adelante. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron, ¿qué dice? Por Él fueron hechas. ¿Y quién es Él? ¿El verbo? No está hablando de una persona. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
y voy a ir hasta porque es muy largo el pasaje, no nos va a dar tiempo. En el 10, vayan al 10, hermano. Dice, en el mundo estaba, y el mundo, ¿qué dice? Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. Amén. Y lo dice en el 14, y aquel verbo fue ¿qué? Hecho carne. Aquel verbo fue ¿qué? Hecho carne. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto, hermano? Lo que está diciendo que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo ha sido siempre desde el principio. Él no tiene principio ni fin. Él es Dios. Ha sido Dios todo el tiempo. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Él es inmortal. Para Él no existe tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos el tiempo limitado. Podemos vivir, no sé, los que más duran 100 y tantos años, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir a veces tantos años. El Señor es eterno. Amén. Vayan a Juan 5, 39. Juan 5, 39. Si Cristo, hermanos, es solamente un hijo de Dios como cualquiera de nosotros, entonces Cristo es mortal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él resucitó y Él sigue vivo. ¿Están conmigo, hermano? Él era desde el principio. O sea, Él es eterno, jamás Él ha muerto. Él vino y murió y resucitó para que fuéramos salvos. Pero Él no es un ser humano como nosotros, común y corriente, que morimos y ahí se acabó. Él es Dios, Él es eterno. Amén. En el 39, Juan 8, ¿qué les dije, hermano? Juan 5, 39, quiero que vean esto conmigo. Estamos viendo que Cristo es eterno y solamente Dios es eterno, ¿no es así? Amén. Mira lo que les dijo el Señor Jesucristo. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que Dan testimonio. las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a los judíos, porque no creían en Él. Dice, ok, si no crees en mí, bueno, escudriña la palabra de Dios. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando, hermano, de los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. Y el Señor Jesucristo está diciendo, yo estuve con Moisés. Estamos hablando de miles y miles de años atrás. ¿Ok? Mira lo que dice el 40, dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice el 41, dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice el 43, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Dice el 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Está hablando de sí mismo. Y lo dice el 45, no penséis, dice, que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y mira lo que dice el 46, porque si creyeres en Moisés, me creerías a mí, porque, ¿qué dice? Porque Él escribió de mí. Porque de mí escribió Él. Ahora, si tú cuentas del tiempo, cuando el Señor está hablando, estamos hablando de hace más de 2000 años. Esto pasó hace arriba de 223
los 1023 años. De este tiempo al tiempo de Moisés, hermano, estamos hablando de otros más de 2000 años. Estamos hablando, entonces, el Señor Jesucristo estaba con Moisés. ¿Están conmigo, hermano? El punto que les quiero enseñar es que Él dice, yo soy eterno, yo soy Dios. Dice el 47. Pero si no creéis en sus escritos, dice, ¿cómo creéis en mis palabras? ¿Verdad? Amén. Ahora, ese ángel, o a veces la Biblia lo pone como ángel, ese Dios que tú ves en los primeros 5 libros de la Biblia, hermano, no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Y le está diciendo, porque Moisés escribió de mí. ¿Qué libros escribió Moisés? 5 libros. Nosotros le llamamos el Pentateuco. Penta significa 5. Los primeros 5, si tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, hermano, solo hablan de la historia del comienzo, ¿verdad? Hablan de la historia del fracaso del hombre, de cómo los humanos se dividieron en dos. Unos decidieron seguir al diablo y otros decidieron seguir al Señor. Y solo habla de la descendencia del pueblo israelita. ¿Sí han notado? Que habla de la descendencia, casi habla más de la descendencia del pueblo israelita, porque fueron los únicos en todo el mundo entero que estaban todavía siguiendo al Señor. Y no todos, porque se iban yendo y se mantenía un remanente siempre buscando al Señor. Amén. ¿Verdad? Pero volviendo al punto, el tema, hermano, Jesucristo es Dios. Y esto que vimos solo fueron algunos versículos, viendo algunos puntos, cómo Él es adorado, ¿verdad? Y solamente Dios acepta adoración, nadie más. Pues el que acepta adoración, bueno, es blasfemo, bueno es Dios. Dios es eterno, vimos algunos pasajes. Las semanas pasadas estuvimos viendo versículos donde la Biblia enseña claramente que muchos de los testigos demostraron y enseñaron que Él era Dios. En Romanos 9:5, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de Romanos 9:5? Dice, el cual es Dios, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. Amén. Y vimos, por ejemplo, Juan 10, ¿se acuerdan Juan 10 cuando el Señor quiere ser, lo quieren apedrear, ¿verdad? Porque les había dicho que Él era, dijo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Y ellos inmediatamente empiezan a pensar en Ezequiel, porque en Ezequiel Él les había dicho, yo voy a ir por mis ovejas. Yo personalmente voy a ir por mis ovejas. Entonces ellos decían, ¿y quién eres tú? Porque el que está ahí hablando que va a venir a nosotros es Dios. Entonces tú eres Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Entonces dice la Biblia que agarran piedras y lo quieren apedrear. Y dice, ¿por qué obra me apedreáis? Y le dicen los judíos, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero le está diciendo, yo soy Dios, yo soy el buen pastor. Hace cientos de años atrás yo les dije, allí en Ezequiel, que iba a venir por ustedes, y aquí estoy. Y ellos decían, oh, entonces tú te crees Dios. Y ahí también en ese mismo pasaje el Señor le dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. A mí me encanta leer ese pasaje, hermano, porque allí demuestra claramente, ¿verdad?, cómo el Señor viene por ellos y ellos le rechazan. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Les recomiendo que lean Juan 10. A mí me encanta ahí en el 10, ahí está cerquita, en el 10:27. Ya nos vamos, nomás les voy a cobrar los 20 minutos que llegaron tarde. Que me deben, ¿verdad? ¿Ya están ahí, hermano? Juan 10:27, estábamos ahí cerquitas.
¿Ya lo tienen? Amén. Cuando ustedes lean este pasaje, ustedes se van a dar cuenta que Él está diciendo yo soy Dios. Dice, mis ovejas oyen, ¿qué, hermano? Mi voz. Mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ujú. 28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El único que puede dar vida eterna es Dios. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice, hermano? Uno Uno somos. somos. Dice el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Dice el 33, respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué es, hermano? Te haces Gracias a Dios. Dios. ¿En dónde dijo Cristo que Él era Dios? Allí te lo está diciendo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Yo sé que este pasaje ya lo vimos hace como 2 semanas, 3 semanas, no sé. Pero a mí me encanta volverlos a leer, porque, hermano, esto demuestra, afirma mi fe, ¿verdad? No va a venir alguien y va a decir, no, pues tú estás equivocado, Cristo no es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero vamos al break, hermano, vamos al café. Y el Señor bendiga su palabra, amén. Bendito Padre Celestial, Señor, estamos reunidos, Señor, estudiando su palabra. Yo le pido que la ponga en nuestros corazones, que nos dé entendimiento, que la podamos guardar, Señor. Bendiga el pan y el café y las manos que lo traen. Y se lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.